¿Te has preguntado cómo es que Dios habla a las personas a esta fecha? ¿Has deseado escuchar la voz de Dios, verdad? Bueno, nos hemos hecho muchas preguntas al respecto de cómo entender la voluntad divina, cómo escucharle. Pues déjeme decirle que a través de Iglesia Virtual queremos compartir un nuevo mensaje, un mensaje de esperanza. Hoy tomaremos el mensaje del capítulo 10 del libro de Apocalipsis, en el que Juan habla con un ángel poderoso y lo describe de una manera especial. ¿Dónde está Juan? Bueno, si leemos el capítulo 1 y el verso 9 del libro de Apocalipsis, descubrimos exactamente el lugar donde se encuentra Juan. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan habla de la tribulación y específicamente parece estar muy atribulado en la isla de Patmos. ¿Cómo es que sucede esto? El apóstol tenía razón, siendo que había tribulación que afrontar, pues el futuro para la iglesia parecía sumamente incierto, ya que arreciaba una persecución fuerte a la iglesia por parte del emperador Domiciano. Bueno, no es que Domiciano fuese el único emperador en perseguir a la iglesia. También lo había hecho Calígula entre los años 37 y 41. Probablemente era una especie de demente que se denominaba como Dios. Poco después, el depravado Nerón, desde el año 54 al 68, persigue a los cristianos hasta casi destruirlos. Ahora viene Domiciano, que es el emperador de paso en la época de Juan. Y al igual que los anteriores, es una especie de endemoniado. Pero tiene una diferencia al respecto de los anteriores. Es un endemoniado cuerdo y esta clase es mucho más peligrosa, ya que, toma medidas con un cálculo frío y desalmado. Para los cristianos de la época de Juan no era fácil ser cristiano, pues Domiciano había declarado que se lo llamase nuestro Dios, nuestro Señor, y cualquiera que se negara a hacerlo entonces se vería en peligro de muerte. Y había sido tanta la obsesión de ser llamado como Dios, que incluso la moneda le había mandado inscribir su nombre y su cara y la frase Domiciano, nuestro Dios, nuestro Señor. Juan está ahora en la isla de Patmos porque, habiendo conocido a Jesús nuestro Señor, se negó a obedecer y adorar a Domiciano como Dios. Y habiéndose negado a adorar a Domiciano, entonces ahora es enviado a la isla allí como un hereje. Pero allí en la isla le espera algo mejor a Juan. Dios se revela. Ahora volvemos al capítulo 10. Cerramos este paréntesis de las circunstancias que rodearon a Juan para escribir el libro de Apocalipsis y nos dedicaremos a escribir lo que se menciona en este capítulo, el capítulo 10. Este capítulo dice de la siguiente manera. Capítulo 10, verso 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Parece que Juan estaba muy relacionado con diferentes ángeles. Bueno, poco antes en el capítulo, en los anteriores capítulos, va a encontrar 7 ángeles, encontrar un ángel poderoso, seres diferentes, pero este ángel que se describe en el capítulo 10 es sumamente importante en la experiencia de Juan y en el acontecer de la iglesia cristiana. Él dice que ve descender un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién era entonces este poderoso ángel? Nótese la descripción. Su cara brilla como el sol, sus piernas parecen columnas de fuego, y el arco iris brilla sobre su cabeza. Déjame decirte que en las Escrituras tales descripciones solo se emplean para referirse a la deidad o a alguno de ellos.
tal como lo escribe el profeta Ezequiel, capítulo 1, el verso 26 y 28, y en diferentes ocasiones el mismo profeta, también Juan, el profeta Isaías, lo escriben de la manera como Juan lo ha escrito en esta visión. Concluimos pues que este ángel es nada más y nada menos que Jesucristo, nuestro intercesor, quien como Señor de la historia se revela a su siervo Juan para manifestar las cosas que han de suceder pronto. Por lo menos así se introduce en el capítulo 1 y el verso 1. Ahora, hay un detalle interesante en el capítulo 10 y es el librito que trae este ángel. El verso 2 dice: tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué librito será este? ¿Y por qué viene a Juan con ese mensaje? Responderemos a esa pregunta, como también nos preguntaremos entonces, ¿para qué fecha sería el cumplimiento de esta profecía? Bueno, además dice en el verso 2 que se puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. A diferencia del libro que trae el ángel del capítulo 5, este librito es un libro pequeño, realmente es un libro profético. Este librito está estrictamente relacionado con las palabras del ángel a Daniel en el capítulo 12 y el verso 4. El ángel le ha dicho a Daniel: tú pues, Daniel, sella las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin. Daniel escribe mucho antes de allá en Babilonia. El ángel se le revela y le menciona una serie de circunstancias y de profecías que han de suceder para con la iglesia en el tiempo del fin. Y le dice además: sella el libro, cierra el libro porque es para el tiempo del fin. Ahora Juan, allí en la isla de Patmos, que recibe la visión, que el ángel Jesucristo mismo se revela, viene entonces el ángel con un librito en la mano. Este ángel, por supuesto, es Jesús, y trae el mensaje profético de las profecías de Daniel concernientes al tiempo del fin, es decir, que en ese mensaje encierra la porción de las profecías de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas. Es lo que descubriremos al respecto de este sencillo tema que queremos compartir el día de hoy. Además de un detalle importante en ese texto, es que el ángel se para con su pie derecho sobre la tierra y el izquierdo sobre el mar, indicando el poder sobrenatural que acompaña el mensaje que trae ese librito. Es un mensaje universal, debe ser predicado en el mundo entero. Es urgente la predicación de ese mensaje. Concluiremos entonces describiendo para qué época tendría cumplimiento ese acontecimiento. Es decir, ¿cuándo se cumplirían las palabras del libro o del librito que trae el ángel que se ha revelado a Juan? La época señalada para el cumplimiento de la profecía tiene lugar exacta entre la sexta y la séptima trompetas, es decir, entre 1840 y 1844, fase final de la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia, o el periodo de esta iglesia, más bien que, porque como dijimos en el tema anterior, no es que existan muchas iglesias, sino que el mensaje a la iglesia se dio en 7 periodos diferentes que serían desde la época de Juan hasta la venida del Señor. Y este periodo acontece a la iglesia más o menos entre 1798 y 1844, específicamente el mensaje se da en 1840 y empieza su desarrollo. ¿Por qué justo en este tiempo? ¿Qué tiene el mensaje para esta época? Bueno, a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, se le dijo: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. La iglesia de Filadelfia, que inicia
o este periodo que inicia desde 1798 con la Revolución Francesa, el gran despertar religioso, la renovación de la Iglesia, ese proceso que la Iglesia no quiso hacer en la Edad Media, en el que insistía Martín Lutero. Ahora, después de 1798, aparecen las diferentes casas publicadoras para imprimir Biblias tantas como fueran posible. Entonces, la gente habría de tener la Biblia en la mano para compartir un nuevo mensaje. Hasta entonces, de 1798 hacia atrás, la Biblia ha sido restringida, lo dijimos en el tema anterior. La Iglesia católica apostólica romana ha prohibido la lectura de la Biblia. Hace 700 años que los libros de Daniel y Apocalipsis se han impedido en la lectura, aduciendo que son libros que producen miedo y que además no se pueden entender. El mundo cristiano el día de hoy predica diciendo que el mensaje del libro Apocalipsis vuelve loco a las personas. No, por el contrario. Es la revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto en la iglesia. Así que a la iglesia de Filadelfia se le dice: retén lo que tienes. Le ha sido entregada la Biblia, le ha sido entregado un mensaje importante de la predicación del Evangelio, del pronto retorno de Jesús a la tierra. Le ha sido entregado un mensaje importante que tiene que ver con la interpretación de las profecías de Daniel y Apocalipsis, y por lo tanto, parte importante de ese mensaje tiene que ver con el mensaje del juicio que pronto vendrá a la tierra y de la segunda venida del Señor. Está a punto de desarrollarse una serie de ideas. Ya para 1832, Charles Darwin estaba escribiendo un libro llamado La Suma Teológica de la Evolución de las Especies, en el que estaba diciendo que no existe Dios, que venimos de una evolución, que no habría juicio por ende y que por lo tanto tampoco Dios era el creador. El mensaje para la iglesia de Filadelfia inicia diciendo que tienes un libro, tienes la Biblia en su mano y debes predicar con ella este mensaje importante. A la iglesia siguiente, que es la iglesia de la Odisea, entonces le corresponde la predicación del mensaje del tercer ángel o de los 3 primeros ángeles, y en el que describe a Dios como creador, como el Dios que hará juicio y como el Dios que ha de venir por segunda vez. Como lo vimos en el tema anterior, la iglesia de Sardis, los franceses dijeron: no más Dios, no más iglesia, y entonces desterraron a Dios de la mente y del corazón de las personas. Ahora el mundo entró en un concepto de ateísmo. Pero para la iglesia de Filadelfia le dice: tienes un mensaje importante, retén ese mensaje, no puedes perderlo, debe anunciarlo pronto y no sea que ninguno tome tu corona, retén lo que tienes. Ese mensaje es sumamente importante para la iglesia. ¿Pero qué era lo que esta iglesia tenía? Una vez más entonces, concluimos que le había sido dada la interpretación de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, que el gran despertar religioso había llegado y había iniciado antes con Martín Lutero, pero en esta época específica la iglesia debía levantarse con un mensaje especial: Cristo va a volver pronto. Y entonces aparece Guillermo Miller haciendo una interpretación de las Escrituras, específicamente de Daniel 8:14, en el que se predecía la purificación del santuario. El mensaje a la iglesia de la Odisea, de la iglesia de Filadelfia,
El mensaje que ha sido entregado en 1840, el mensaje que trae el ángel que se revela a Juan, es el mensaje que tiene que ver con la purificación del santuario y de que ha llegado el tiempo del fin, y por lo tanto debía predicarse ese mensaje con urgencia en una época específica. Este mensaje, que se empezó a predicar hace cerca de 180 años, no ha dejado de ser un mensaje importante para la iglesia. La iglesia adventista del séptimo día nace y se constituye como una iglesia que cree y predica el pronto regreso de Jesús. Es la iglesia profética, es la iglesia que nace luego de 1844 de la predicación fuerte. Algunos han criticado a la iglesia, diciendo que no puede ser una iglesia verdadera porque predicó un mensaje equivocado de 1840 hasta 1844. Quiero decirte que, para quienes piensan que Elena de White se equivocó en la predicción, no fue Elena de White la que se equivocó en la predicción. En la urgencia de la predicación del Evangelio, Guillermo Miller descubrió que el tiempo se había cumplido, que las 2300 tardes y mañanas habían llegado al tiempo del fin, y que por lo tanto el fin implicaba la venida del Señor. Eso fue el mensaje, eso fue lo que Guillermo Miller entendió y predicó con tanta fuerza que creyeron que Jesús habría de venir en el otoño de 1844. Sin embargo, Jesús no vino en el otoño de 1844, entonces vino el chasco. El verso 9 del mismo capítulo 10 dice que al tomar el mensaje y al comer el libro, que será el tema que tendremos despuesito, este mensaje sería inicialmente dulce, pero amargaría el vientre. Los cristianos que se empeñaron en descubrir las profecías de Daniel, específicamente Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, en esa urgencia de predicar el mensaje entendieron que Jesús habría de venir justo en esa fecha. Según las cuentas de Guillermo Miller, para 1844, en el otoño, el 22 de octubre de esa época, Jesús habría de venir. Pero con el paso del tiempo y habiéndose chasqueado porque Jesús no vino en el otoño de 1844, entonces los llevó a descubrir o a redescubrir que se habían equivocado en algo en el mensaje, en la predicción de esa fecha. La fecha no estaba equivocada, la fecha era correcta, el mensaje era correcto, las 2300 tardes habían terminado. Ahora, lo que en el acontecer de la iglesia, lo que estaba por suceder era la reinterpretación de la escritura, de las profecías, para descubrir que en 1844 inició la fase del juicio y Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para hacer la purificación del santuario, tal como se hacía en la época del Antiguo Testamento, que cada cierto tiempo entonces se hacía purificación, el gran día del Yom Kippur, cada año. Entonces en este año, en esta fecha, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para iniciar la fase del juicio final, el juicio investigador. Y no habría de venir a la tierra. Sin embargo, en aquel momento aparecen diferentes grupos cristianos creyendo que Jesús, unos anunciaron que Jesús ya había venido de manera espiritual, otros dijeron que habían sido engañados, otros dijeron que había venido de manera literal, otros de manera parcial. Sin embargo, un grupo de curiosos y de bien interesados en el estudio de las Escrituras avanzaron en el estudio y redescubrieron que no había venido en esa época, pero que había iniciado la fase del juicio final. Es decir, Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo.
A partir de la enseñanza de Martín Lutero, había nacido el luteranismo. Y muchos cristianos que quisieron reformarse, cristianos fieles, entonces siguieron, pero no avanzaron en la interpretación de las Escrituras, y se conoce hoy como el luteranismo, una corriente que no evolucionó en el descubrimiento de las Escrituras y se quedó allí creyendo solamente en lo que Martín Lutero había enseñado. Pero otro grupo de cristianos fieles tomaron las Escrituras con base en lo que Martín Lutero había enseñado y entonces se dedicaron a estudiar, y hemos llegado entonces a 1844, en el que se descubre a través de Guillermo Miller, es decir, nace el millerismo, y a partir de esa fecha la gente empieza a predicar que Jesús ha de venir. Jesús viene pronto. Era un mensaje contrario a lo que estaba predicando Charles Darwin. Charles Darwin había dicho que no hay Dios. El mensaje para 1844 decía que sí hay Dios. Charles Darwin decía que no ha de venir y que por lo tanto no habrá juicio, pero el mensaje de los tres ángeles decía: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje que debía predicarse con urgencia y que ha de predicarse con urgencia. Han pasado alrededor de 180 años desde que proféticamente el ángel trae el mensaje a Juan. Bueno, obviamente cuando trae el mensaje a Juan, pues es en el año 96. Quiero no interpretar erróneamente el texto. Sin embargo, el cumplimiento profético se da para 1840 y desde entonces el mensaje del segundo advenimiento de Jesús ha de predicarse con mayor fuerza, con mayor veracidad. Y aunque la mayoría de grupos cristianos predican que Jesús ha de venir pronto, como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos que decir que el mensaje ha de tomarse en serio y que hay que obedecer la palabra del Señor. Por lo tanto, este mensaje que empezó a predicarse desde hace 180 años debe predicarse hoy con mucha mayor fuerza. Pero déjeme preguntarme una cosa. ¿Cómo estamos para el regreso de Jesús? ¿Cómo está nuestra obediencia a la palabra del Señor? ¿A cuántas personas le estamos predicando el mensaje del segundo advenimiento de Jesús? ¿Estaremos compartiendo el mensaje con la misma fuerza que lo predicaron desde 1840? Guillermo Miller se equivocó en lo que sucedería en la época, más no en la interpretación específica de lo que habría en la terminación de las 2300 tardes y mañanas. Hubo un pequeño error de interpretación, estaba profetizado. Sin embargo, el mensaje de Guillermo Miller tenía que ver con la predicación de la segunda venida de Jesús. El centro del mensaje de Miller habría sido el segundo advenimiento de Jesús. Por lo tanto, no podemos decir ni sentirnos frustrados porque Miller se haya equivocado. Sin embargo, para la iglesia de hoy, para los que estamos viviendo la última etapa de la iglesia cristiana, ya no hay más profecía a interpretar. Ya la profecía fue dada. El mensaje ha sido dado y ha sido un mensaje contundente. Sin embargo, nos queda la pregunta de si estamos haciendo la obra, esa obra que continuó Guillermo Miller y luego que llevó al establecimiento de una iglesia, la iglesia profética. 1860 se forma la Iglesia Adventista del Séptimo Día y 1863 toma nombre oficialmente. Desde entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha empeñado en predicar que Jesús viene pronto. Hermanos, déjame preguntarle, ¿con cuánta fuerza, con cuánto empeño estamos predicando el mensaje de que Jesús viene pronto? Terminemos diciéndolo de boca para afuera.
Pero ¿cuántos de nosotros estamos dedicando tiempo suficiente para compartir el mensaje de que Jesús viene pronto? ¿Cuántas personas han de ser salvadas por nuestro esfuerzo evangelístico? Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia que encierra al mundo, que le genera susto, que le genera miedo, déjeme decirle que es la oportunidad de que este mensaje tome tanta fuerza como en época de Guillermo Miller. Es el momento para tomar nuestra Biblia, la palabra del Señor, e ir a predicarla a nuestros vecinos, a nuestra familia, a través de las redes, a través de los diferentes medios. Jesús viene pronto y por lo tanto, como termina diciendo el mensaje de la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mi mensaje en esta mañana, basado en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, también es el mensaje dado a la iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A la iglesia de Filadelfia les fue dado el mensaje de la predicación de que Jesús viene pronto. La interpretación de las profecías bíblicas. Y la iglesia subsiguiente, en el siguiente periodo de la iglesia, entonces se levanta ese grupo de cristianos fieles para proclamar la venida de Jesús. Mensaje que no ha de ser minimizado hoy. Pero la comodidad, el mundo en el que vivimos, nos lleva a pensar que ese es un mensaje muy viejo, de que seguramente ni vendrá el Señor. Tenga cuidado. Charles Darwin decía que no hay Dios y que no ha de venir y que no hay juicio. La Biblia dice que sí hay Dios, que ha de venir y que ha de hacer juicio. Por lo tanto, la importancia y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Quiero invitarle a estudiar detenidamente el resto del capítulo 10. El próximo mensaje que estaremos emitiendo será con base en ese capítulo 10. Quiero que no se pierda el próximo tema. El Señor te bendiga. Dios te guarde. Oremos. Padre nuestro, queremos pedir tu bendición. Gracias por inspirarnos a compartir tu palabra en esta hora. Que este mensaje, el mensaje que traía el ángel que describe Juan en el capítulo 10, sea el mismo ángel que hable a la iglesia hoy y que nos inspire a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos en tu palabra, a ser llenos de tu Espíritu Santo y a compartir este mensaje al mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga, Dios te guarde y le permita disfrutar cada día de este mensaje profético.